Shalom. Vamos a considerar un tema igualmente bastante polémico acerca del personaje que administra y que se suele llamar en las escrituras el Salvador. Para esta oportunidad vamos a considerar algunos pasajes que ameritan una investigación adecuada porque han sido erróneamente traducidos en muchas versiones católico-cristianas de las Sagradas Escrituras. En particular, en esta oportunidad vamos a utilizar una versión popular, tradicional, católico-cristiana, que es la versión Reina Valera, la más usada por los cristianos evangélicos, precisamente para considerar esos textos y ponerlos a examen. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestro Mesías Yahoshua. Él es nuestro Todopoderoso, para pedirle perdón por nuestras ofensas, por nuestras iniquidades, por nuestras debilidades, por nuestras transgresiones. Padre, te pedimos perdón, Rey. Te pedimos que tengas paciencia con estos seres humanos tan débiles, tan susceptibles. Te pedimos tu fuerza, Padre, para ser fuertes contra toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu palabra, de tu camino, de la senda estrecha que has propuesto para los que han creído en el Mesías Yahoshua, en tu Torah, para los que quieren ser obedientes a tu palabra, para los que quieren ser receptores de esas promesas que tú has dado a los patriarcas y a tu pueblo de Israel. Ábrenos el corazón, Padre. Quítanos la venda de ignorancia, la venda de incredulidad, la venda de pasividad que teníamos, Padre. Y ponnos un corazón nuevo, Señor, un corazón nuestro Adón grande y majestuoso, un corazón donde puedas escribir tu palabra tal cual como quieres que se entienda. En el nombre del Mesías Yahoshua hemos orado. Amén. Bien, vamos a comenzar con unos versos de Tito 2:13, que nos dice: mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim, y en la manifestación de nuestro Salvador Yahoshua HaMashiach. Esta es la versión Kadosh. Más sin embargo, en la versión Reina Valera vemos lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2:13. De manera que vemos allí una diferencia. Cualquiera que lea la Reina Valera y versiones afines concluye en forma natural que el Mesías es nuestro Salvador y también es nuestro Dios, nuestro Elohim. Sin embargo, cuando uno coteja el texto griego de donde se traducen las versiones evangélicas, se da cuenta de que eso no es lo que dice el texto original. No significa esto que afirmemos que el texto griego sea el texto original de los escritos apostólicos. Los estudios e investigaciones han arrojado la certeza de que el texto original era en hebreo y en arameo. Pero el griego es el idioma original, la lengua original de la cual se hacen las traducciones modernas, tradicionales y más conocidas. Segunda de Pedro 1:1 nos dice: de Simeón Kefa, un esclavo y emisario de Yahoshua HaMashiach,
a aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim y de nuestro Salvador Yahoshua HaMashiach han sido dados la misma clase de confianza que a nosotros. Sin embargo, en las otras versiones vemos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Las frases en cuestión son en el idioma griego, como lo vemos en pantalla. No las pronunciamos porque nos conocemos el idioma griego, pero así están allí en el idioma griego en la transcripción fonética. De manera que cualquiera que lea esos versos de la versión RV concluye naturalmente que el Mesías es nuestro Salvador y a la vez es nuestro Dios. Cuando se coteja el texto griego, de donde se traducen las versiones evangélicas, se concluye que eso no es lo que dice el texto original. Vamos a ver algunas versiones de Tito 2:13. En la Good News Bible dice, "The glory of the great God and the Savior, Jesus Christ." La venida de Jesús Mesías, gloria del gran Dios y Salvador nuestro, en Nueva Biblia Española. Una versión denominada Phillips dice, "The glorious denouncement of the great God and of Jesus Christ, our Savior." Y en la versión Nuevo Mundo nos dice, "La gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús." Otras versiones evangélicas que aún siendo trinitarias, sin embargo, traducen el texto de una manera diferente, como lo hemos visto en esta pantalla. Vamos a ver las versiones de 2 Pedro 1, Fuente Rabía. Dice, justificación conferida por Dios Padre y por el Salvador Jesucristo. Versión Valverde dice, con la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Nueva Biblia Española nos dice, la equidad de nuestro Dios y de Jesús el Mesías Salvador. Holy Name Bible dice, the righteousness of Yod-Heh-Waw-Heh and our Savior Yahshua the Messiah. La versión Nuevo Mundo, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. De manera que vemos varias versiones que aún siendo trinitarias traducen el texto de manera diferente. Todas esas traducciones son hechas por traductores trinitarios, menos la del Nuevo Mundo que mencionamos, que no es trinitaria, y sin embargo dejan claro un hecho indiscutible, que aquí se habla de 2 personas, no de una. Una persona es nuestro Dios, nuestro Elohim, y otra persona es nuestro Salvador Yahshua, el Mesías. Esto está muy claro en estas traducciones evangélicas de la Escritura. Así que usar esos 2 pasajes para decir que el Mesías es nuestro Dios es incorrecto. No hace justicia al texto griego de donde se hacen las traducciones. Aquí vemos 2 versiones en fonética hebreo de esos mismos pasajes que se basan en antiguos manuscritos hebreos o arameos. Y las 2 dan a entender en hebreo que se habla aquí de 2 personas y no de una sola. Las frases se presentan en fonética divididas en palabras para facilitar la comparación. En la traducción podemos enunciar lo siguiente, y la manifestación de gloria de nuestro Dios el grande y el Salvador nuestro Yeshua el ungido. En cuanto a Tito 2:13. En cuanto a 2 Pedro 1:1, la traducción sería en justicia de Dios nuestro Elohim
Umoshienu, y el Salvador nuestro, Yeshua, el ungido. 2 Pedro 1:1, traduciendo desde una transliteración en fonética del idioma hebreo. Los mismos pasajes tomados de la versión hebrea publicada por la Sociedad para la Distribución de Biblias a los Judíos. Vamos a ver esas dos versiones y verán que en el hebreo se ve más claro el hecho de que se trata de dos personas distintas. Una es nuestro Dios y la otra es Yahshua, el ungido, nuestro Salvador. En justicia, tenemos que decir que estos pasajes no enseñan que el Mesías sea nuestro Dios, como equivocadamente muestran muchas versiones evangélicas. Además, usemos también nuestra capacidad de razonamiento lógico. ¿Acaso un Dios todopoderoso puede tener un Dios, siendo que la tal persona sería el Dios todopoderoso? ¿Podría señalar a alguien y decir, ese es mi Dios? La lógica y la razón, el sentido común, nos dicen que eso no puede ser. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos en los escritos apostólicos en los que Yahshua se refiere al Padre, a Yod-He-Wav-Hei, como mi Elohim. Y no solamente cuando estaba en la tierra, sino después de ascender glorificado al cielo. En justicia, tenemos que decir que estos pasajes no enseñan que el Mesías sea nuestro Dios, nuestro Elohim, como equivocadamente muestran muchas versiones evangélicas. Además, usemos también nuestra capacidad de razonamiento lógico. La lógica, la razón, el sentido común nos dice que eso no puede ser. Tenemos muchos ejemplos de cómo se expresaba el propio ungido en referencia al Padre Dios Elohim Todopoderoso. Vamos a Mateo 47:46, que nos dice: alrededor de las 3, Yahshua lanzó un grito con fuerza: Eli Yahweh, lema sabachthani. Mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Juan 20:17 vemos lo siguiente: Yahshua le dijo, no me toques, porque todavía no he regresado a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Revelación 3:12 nos dice: yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre del Todopoderoso y el nombre de la ciudad del Todopoderoso, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo del Todopoderoso, y mi nuevo nombre propio. Los escritores de la Sagrada Escritura utilizan a veces los términos salvar y salvación para transmitir varias ideas. 1. La idea de librar a alguien de un peligro de muerte. Tome nota, por favor, estas referencias: Éxodo 14:13 y 14, Hechos 27:20. En cuanto a la idea de librar a alguien de un peligro o de la muerte, expresándolo como salvación. La liberación del pecado podemos verlo en Mateo 1:21. Vamos a Éxodo 14:13, que nos dice: Moshe respondió al pueblo: dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es del Todopoderoso. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los Misraimim, pero nunca los volverán a ver otra vez.
como la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvados de este tienen la esperanza de vivir para siempre. Eso lo vemos en Juan 3:16, Juan 3:16 y siguientes. Vamos a otro ejemplo con los términos de salvación. En Hechos 27:20 vemos lo siguiente: ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, mientras la tempestad continuaba furiosa, hasta que gradualmente toda esperanza de salvación se desvaneció. Veamos en un caso también que la idea de librar a alguien de un peligro de muerte se expresa con el término salvación en las Sagradas Escrituras igualmente. Mateo 1:21 nos dice: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir el Todopoderoso salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El otro sentido que se le da a la palabra salvar o salvación en cuanto a una promesa. Juan 3:14 nos dice: así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Ben Adam, para que todos los que en él confían tengan vida. Y en 3:16 de Juan nos dice: porque el Todopoderoso amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en él confían puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Hechos 4:11 nos dice lo siguiente: este Yahshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Referencia al Salmo 118. Y en Hechos 4:12 se nos dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. ¿Cómo se obtiene la salvación? Para obtener la salvación debemos ejercer fe en el Mesías y demostrarla obedeciendo sus mandatos. Tome nota, por favor, de las siguientes referencias: Hechos 4:10 y 12, Romanos 10:9 y 10, Romanos 10, 9 y 10 y Hebreos 5:9. La Sagrada Escritura dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Eso se ve en el libro de Jacobo, conocido como Santiago. Jacobo 2:24 al 26. Sin embargo, eso no significa que ganemos nosotros la salvación. Ese es un regalo, es una dádiva del Todopoderoso. Un regalo que nos hace por su bondad inmerecida o gracia. Recordemos Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Vamos a Hechos 4:12, que nos dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Romanos 10:9 nos dice que si confesaras públicamente con tu boca que Yahshua es el Adón y confiaras en tu corazón que el Todopoderoso le levantó de los muertos, serás salvo. Hebreos 5:9 nos dice: y después de que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. La Sagrada Escritura dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Vamos a Jacobo 2:24.
Dice, se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, no fue Rahab la prostituta. Hacemos un paréntesis, en algunas versiones se tradujo así. En otros estudios se ha llegado a la conclusión de que el término correcto es mesonera, la persona que atiende un mesón, algo así como un hostal, un sitio para viajeros. Y dice Jacobo 2:25, asimismo, no fue Rahab la mesonera, también declarada justificada por sus obras, cuando recibió los mensajeros y los despidió por otro camino. Jacobo 2:26, en verdad, igual que el cuerpo sin ruaj está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jacobo 2:26. ¿Es posible perder la salvación? Sí. Igual que una persona que se ha salvado de morir ahogada podría caer o saltar al agua nuevamente. Quien ha sido salvado del pecado podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe. Por esta razón la Sagrada Escritura exhorta a los creyentes que han recibido la salvación a que luchen tenazmente por la fe. Eso lo vemos en Judas 3. También les aconseja que sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Temor y temblor. En el libro de Judas vemos en 1:5 lo siguiente. Puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es solo recordarles que el Todopoderoso, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Misraim, después destruyó a los que no confiaron. Judas 1:24 nos dice, ahora, al que los puede guardar sin caída y presentarlos sin mancha y llenos de alegría en la presencia de su Shekinah. Hemos visto Judas 1:5 y Judas 1:24. ¿Es Yahweh el Salvador o lo es el Mesías? Es el tema de nuestro estudio o análisis en esta ocasión. Vamos a Isaías 43:11 que nos dice, yo, aún yo, soy Yod-Heh-Waw-Heh. Fuera de mí no hay Salvador. Hay referencias en el texto que hemos citado. En la Sagrada Escritura al Todopoderoso se le llama muchas veces Salvador. Y se indica que la salvación se la debemos principalmente a Él. Tome nota, por favor, de las siguientes referencias. 1 Samuel 10:19. 1 Samuel 10:19. Isaías 43:11. Tito 2:10. Judas 25. Por otro lado, la palabra del Todopoderoso también llama salvadores a los hombres que el Todopoderoso utilizó en ocasiones para librar a la antigua nación de Israel. Los califica como salvadores. Tome nota, por favor, de los siguientes textos o referencias. Nehemías 9:27. Nehemías 9:27. Jueces 3:9 y 15. Jueces 3:9 y 15. 2 Reyes 13:5. 2 Reyes 13:5. Asimismo, se refiere al Mesías Yahoshua como Salvador, pues el Todopoderoso nos salva del pecado mediante el sacrificio de su Hijo. Disculpen.
Consulte por favor Hechos 5:31 y Tito 1:4. Hechos 5:31 y Tito 1:4. Vamos a ver a quiénes se refiere en la escritura el término salvadores. 1, al Todopoderoso. 2, hombres. 3, el Mesías. Teniendo en cuenta que la palabra salvación se refiere a varios conceptos según el contexto. A, la salvación de la esclavitud de Egipto. 2, la salvación de un peligro inminente. 3, la salvación del pecado. 4, la salvación para vida eterna. 4 temas a los cuales se refiere el término salvación en los textos de la Sagrada Escritura. En Hechos 5:31 vemos lo siguiente. El Todopoderoso ha exaltado a este hombre a su mano derecha como Rey y Salvador, para que Israel haga teshuvá y tenga sus pecados perdonados. Hechos 5:31. Y Tito 1:4 nos dice: a Tito, un verdadero hijo en la fe que compartimos, misericordia, favor inmerecido y shalom de Elohim el Padre y del Mashiach Yahshua, nuestro Salvador. Podemos deducir por medio de estos textos lo siguiente. 1. Elohim, Creador Todopoderoso, es el único Salvador. Pero 2. Como todo en su creación, toda actividad y función, el Todopoderoso la ejerce por medio de su Hijo, el Mesías. 3. Esa salvación es realizada por medio de la justificación puesta en marcha, por medio de la obra redentora del Mesías. Vamos a 2 de Tesalonicenses 1:8 nos dice: en una llama ardiente. Después Él castigará a aquellos que no conocen al Todopoderoso, esto es, aquellos que no escucharon y obedecieron las buenas noticias de nuestro Adón Yahoshua. Los que no escucharon y tampoco obedecieron. Y en 1:9 nos dice: ellos sufrirán la justa pena de destrucción eterna, lejos del rostro del Adón y de la gloria de su poder. Preguntamos: ¿se salvará todo el mundo? No, algunas personas no se salvarán. Estamos viéndolo en 2 de Tesalonicenses 1:9. Cuando le preguntaron al Mesías si eran pocos los que se salvarían, respondió en Lucas 13:23, esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Lucas 13:23 y 24. Vamos a ver Lucas 13:23. Alguien le preguntó: ¿son pocos los que están siendo salvos? Él respondió: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque yo les estoy diciendo, muchos demandarán poder entrar, pero no podrán. Una vez que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, muchos se quedarán afuera, llamando a la puerta diciendo: Adón, ábrenos la puerta. Pero él responderá: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Lucas 13:23 al 25. 1 Corintios 15:22 nos dice: porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach
todos serán vivificados. Juan 11:25 nos dice, Yahshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que ponga su confianza en mí, aunque muera, vivirá. 1 Corintios 15:12 nos dice, pero si ha sido proclamado que el Mashiach fue resucitado de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay tal cosa como la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces el Mashiach no ha sido resucitado. Y si el Mashiach no ha sido resucitado, entonces lo que hemos proclamado ha sido en vano. También la confianza de ustedes ha sido en vano. Vamos a ver algunos conceptos erróneos sobre la salvación universal. Lo que algunos creen. En 1 Corintios 15:22 se enseña que la salvación es universal al decir que en el Mesías todos serán vivificados. Pero la verdad es el contexto de ese versículo habla sobre la resurrección. Podemos ver en Corintios 1, 15, 12, 13, 20, 21, 35 el tema. Por lo tanto, la frase en el Mesías todos serán vivificados sencillamente significa que todos los que resucitan reciben esta recompensa gracias a el Maestro. Confírmelo en Juan 11:25. Juan 11:25. Otro, en Tito 2:11 se nos dice, porque la misericordia del Todopoderoso que trae salvación se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora, en este tiempo, una vida con dominio propio, kadosh y poderoso. Vamos a ver. Lo que algunos creen acerca de Tito 2:11. Se enseña que la salvación es universal al decir que el Todopoderoso trae salvación a toda la humanidad. La verdad, la palabra griega que se traduce como toda, en ese versículo también significa toda clase, toda clase. Así, la forma de entender Tito 2:11 es que el Todopoderoso ofrece la salvación a todo tipo de personas, lo que incluye a gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, como lo vemos en Revelación 7. Vamos a Revelación 7 y nos dice, después de esto miré y allí ante mí había una gran multitud demasiado grande para contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Y sigue en el 22:14 y nos dice, qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lo veíamos en Revelación 22:14. Vamos a 2 Pedro 3:9 y nos dice, el Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Algunos con respecto a este verso creen que se está enseñando que la salvación es universal, al decir que el Todopoderoso no desea que ninguno sea destruido. Mas la verdad, el Todopoderoso quiere que toda la gente se salve, pero no obliga a nadie a aceptar el medio que Él ha puesto para recibir esa salvación.
En el día del juicio también destruirá a las personas malvadas, como lo vemos en 2 de Pedro 3:7, y nos dice: es por esa misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. 2 Pedro 3:7. En Efesios 1:3 se nos dice: alabado sea el Todopoderoso, Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. En el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del universo, para ser Kadoshim y sin defectos en su presencia. Él determinó de antemano que por medio de Yahoshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito, para que le alabáramos como corresponde a la gloria de la misericordia que nos dio por medio de el amado, en unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda su sabiduría y discernimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mashiach, y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro. Su plan de reunir y poner bajo el control de Mashiach todo lo que está en el cielo y en la tierra. El sacrificio de Yahoshua es el medio que el Todopoderoso emplea para liberar, salvar del pecado, salvar a la humanidad del pecado y salvar de la muerte. La Sagrada Escritura dice que la sangre de Yahshua fue el precio que se pagó como rescate. Ese rescate tuvo un precio, y un precio el más alto de todos. Puede verlo en Efesios 1:7, Efesios 1:7, y en Primera de Pedro 1:18-19, Primera de Pedro 1:18-19. Por eso nuestro Maestro nos dice en Mateo 20:28, que Él vino a dar su vida como rescate por muchos, a dar su vida como rescate por muchos. Vamos a detenernos un poco en este pasaje del libro de Efesios. Vamos a observar este pasaje y como acostumbramos en nuestra metodología, vamos a hacer preguntas, esperando que el pasaje mismo nos responda. Vamos al punto que hemos marcado con el número 1, nos podemos preguntar: ¿a quién se le da la alabanza? Efesios 1:3 nos dice: alabado sea el Todopoderoso Padre de nuestro Adón Yahoshua. ¿De quién viene la bendición? ¿De quién viene la bendición? Esa persona que está referenciada en el punto 1 nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Nos ha bendecido el Todopoderoso con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Pregunta 3. ¿Por medio de quién el Todopoderoso entrega esa bendición? En el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del universo para ser Kadoshim y sin defectos en su presencia. Por medio de HaMashiach, Él nos ha bendecido. Lo vemos aquí en el verso 1:3. Quien en el Mashiach, por medio de el Mashiach, nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo.
¿Quién nos escogió? ¿Quién nos escogió? Estamos hablando de esa persona que es referenciada en el punto 1. Él nos escogió en amor. Él nos escogió en amor. ¿Por medio de quién nos escogió? Por medio del Mashiach nos escogió en amor. ¿Y para qué? ¿Para qué nos escogió por medio del Mashiach en amor? Para ser Kadoshim y sin defectos en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia de ese Yod-Heh-Wav-Heh alabado y que hemos referenciado en el punto 1. ¿Para qué? Para ser Kadoshim y sin defectos en su presencia. La pregunta número 8 podemos hacerla y nos dice la pregunta: ¿quién determinó de antemano que fuéramos sus hijos? Él, la persona que está siendo referenciada en el punto 1, él determinó de antemano que por medio de Mashiach fuéramos sus hijos. Por medio de Mashiach fuéramos sus hijos. Vamos a recapitular hasta el momento. El Todopoderoso, por medio del Mesías Yahoshua, además nos menciona que es el Padre de Yahoshua HaMashiach. Por medio de él nos ha bendecido con toda bendición. B. Él nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo, para ser santos y sin defecto. Por medio de él también decretó que fuéramos sus hijos de acuerdo a su voluntad y propósito. ¿La voluntad y propósito de quién? De esa persona que es alabado y que hemos referenciado en el punto 1, al Todopoderoso. Vamos a la pregunta número 9. Lo determinó por medio de del Mashiach. 10. ¿De acuerdo a qué determinó eso? De acuerdo a su voluntad y propósito. La voluntad y propósito del Todopoderoso. Ahí tenemos una pregunta número 11 que nos dice: ¿para qué? ¿Para qué determinó eso? Para que alabáramos corresponde, como corresponde a la gloria de la misericordia que nos dio por medio de el amado. ¿Por medio de quien nos dio misericordia? Por medio del derramamiento de la sangre del amado. En unión de ¿quién con quién somos libres? Pregunta número 13. Vemos la respuesta allí en el verso 7. En unión con Él. Entonces estamos hablando del Todopoderoso. En unión con el Mesías somos libres, somos perdonados de acuerdo a la riqueza de su misericordia. ¿De qué somos libres? De nuestros pecados. ¿Quién diseñó ese plan? ¿Quién diseñó ese plan secreto? El Todopoderoso diseñó ese plan secreto y nos lo ha dado a conocer por medio del Mesías. Con relación a quién diseñó ese plan secreto. Con relación a quién. Vemos la respuesta en el punto 17 del verso 9 y nos dice: con relación al Mesías. ¿Cuándo se pondrá en efecto ese plan? ¿Cuándo se pondrá en efecto ese plan? Cuando el tiempo esté maduro. Cuando ese tiempo esté maduro. Vamos a ver en qué consiste ese plan en el número 19. Pregunta: ¿en qué consiste ese plan? Poner bajo el control de Mashiach todo lo que está en el cielo y en la tierra. Reunir y poner todo bajo el control del Mashiach. En eso consiste ese
plan. ¿Por qué se necesitaba un rescate por muchos? Vamos a Génesis 3:17, que nos dice: a Adán le dijo, porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di una orden, de él no comerás. Maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. ¿Por qué se necesitaba un rescate por muchos? El primer hombre que el Todopoderoso creó, Adán, era perfecto, sin pecado. Además, tenía la oportunidad de vivir para siempre, pero la perdió, porque decidió desobedecer al Todopoderoso. Eso lo vemos en Génesis 3:17 al 19. Los hijos de Adán heredaron ese pecado. Lo vemos en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por esa razón la Sagrada Escritura nos dice que Adán se vendió a sí mismo y vendió a sus descendientes como esclavos del pecado y de la muerte. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Nadie puede recuperar lo que él perdió porque todos somos imperfectos. Salmo 49. Nadie podía recuperar lo que Adán perdió porque todos somos imperfectos. Pero Romanos 5:12 nos dice, así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Por medio de un individuo, el pecado entró al mundo. Y en Romanos 7:14 se nos dice, pues sabemos que la Torá es del Ruaj, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Ningún hombre común podía redimir a su hermano. Eso lo vemos en Salmo 49:7 que nos dice, nadie, ningún hombre común puede nunca redimir a su hermano ni dar a Elohim un rescate por él mismo o el precio por la redención de su alma, aunque labore para siempre. Juan 3:16 nos dice, pero tanto amó el Todopoderoso al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. El Todopoderoso empezó a cumplir ese plan. El Todopoderoso sintió compasión por los descendientes de Adán que se encontraban en una situación desesperada. Pero Él es justo y por ello no podía sencillamente pasar por alto los pecados o disculparlos sin una razón válida. Consulte por favor Salmo 89:14, Romanos 3:23 al 26, Salmo 89:14, Romanos 3:23 al 26. Como ama a la humanidad, suministró un medio legal necesario no solo para perdonar los pecados, sino para eliminarlos. Lo vemos en Romanos 5:6 a 8. Romanos 5:6 a 8. Y ese medio legal, ese instrumento legal de acuerdo a la ley, es el rescate. Vamos al Salmo 89:14 que habíamos mencionado.
La justicia y el juicio son los cimientos de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria del Todopoderoso. Por la misericordia del Todopoderoso, sin haberla merecido. Todos han sido dados al beneficio de ser considerados justificados ante Él mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud del pecado que fue alcanzado por el Mesías Yahshua. El Todopoderoso vio a Yahshua como capara por los pecados, por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia del Todopoderoso, porque en su paciencia Él ha perdonado los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Vemos aquí el instrumento legal como el rescate en Romanos 5, del 6 al 8, nos dice, porque mientras estábamos desvalidos, el Mashiach a su debido tiempo murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena, uno tendría el valor de morir. Pero el Todopoderoso demuestra su propio amor por nosotros en que, aún siendo pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Estamos viendo aquí el rescate por muchos, no dice que por todos, por muchos. ¿En qué consiste el rescate en la Sagrada Escritura? El término rescate abarca las siguientes tres ideas. El precio que se paga, lo vemos en Números 3, 46, 47. Como consecuencia de liberar a alguien o se recupera algo, lo vemos en Éxodo 21, 30. Su valor debe ser y es equivalente al de aquello por lo que se paga. Aquí podríamos recordar aquello de que ojo por ojo, diente por diente, en el buen sentido, no como lo han explicado en las denominaciones. Tenemos un estudio al respecto que precisamente se llama ojo por ojo, diente por diente, que nos aclara todo ese lío en que nos metieron por sacar los textos de su contexto. Ojo por ojo, diente por diente, en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Se había perdido una vida por el pecado de Adán, pero se recuperó esa vida por el rescate. Vamos a ver la relación de esas ideas y el rescate realizado por nuestro Maestro. El precio que se paga. La Sagrada Escritura dice que los creyentes fueron comprados por precio. Eso lo vemos en 1 de Corintios 6 y 7. Ese precio es la sangre de Yahshua, con la cual Él compró para el Todopoderoso personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Hacemos referencia a Revelación 5.8. Revelación 5.8. Comprados por precio de toda lengua, tribu, nación, pueblo. Y lo afirma la Escritura en 1 Corintios 6.20. Nos dice, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar al Todopoderoso. Y 1 Corintios 7:23 nos dice, nuevamente, fueron comprados por un precio, así que no se hagan esclavos de otros seres humanos. 1 Corintios 1:30 nos dice, en su quehacer que ustedes están unidos con el Mesías Yahshua, el cual de parte del Todopoderoso es sabiduría para nosotros y justificación, kedushá y salvación también.
Colosenses 1:14 nos dice, es a través de su Hijo que tenemos redención. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. Hebreos 9:15 nos dice, es por su muerte que Él es mediador, por su muerte es que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15. Nota. Observemos algo curioso. La liberación consiste en las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. La pregunta es, si alguien nunca estuvo bajo el primer pacto, entonces no tiene transgresiones por las cuales pueda ser liberado. Y entonces, ¿para quiénes es este privilegio del perdón? ¿Cuál es la consecuencia de ese perdón? Vamos a 1 Corintios 15:21, nos dice, porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Porque si en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados. Vamos a Romanos 5:19 que nos dice, así como mediante la desobediencia del solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también, mediante la obediencia de una sola persona, muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Aquí vemos la equivalencia. La vida que Yahshua entregó en sacrificio es el equivalente exacto a la vida humana perfecta que se había perdido por Adán. Vamos a 1 Corintios 15:42. 1 Corintios 15:42 que nos dice, así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado se corrompe. Cuando es levantado no puede corromperse. Cuando es sembrado está sin dignidad. Cuando sea levantado será muy bonito. Cuando es sembrado es un cuerpo humano ordinario. Cuando sea levantado será un cuerpo controlado por el Ruach. Si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruach. De hecho, 1 Corintios 15:45. De hecho, el Tanaj lo dice. Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Ruach dador de vida. Mas el cuerpo del Ruach no vino primero, sino el humano ordinario. El que es del Ruach vino después. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es del cielo. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo. La gente nacida del cielo es como hombre del cielo. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del cielo. 1 Corintios 15:42 y siguientes. Esto explica por qué la muerte de un solo hombre sirve para rescatar a muchos pecadores. De hecho, el sacrificio de Yahshua es un rescate correspondiente por todos los que hacen lo necesario para beneficiarse de él. Consulte 1 Timoteo 2, 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Y nos dice, pues el Todopoderoso es uno, y hay un solo mediador entre el Todopoderoso y la humanidad, Yahoshua el Mesías, humano, él mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos.
por todos, así, dando testimonio del propósito del Todopoderoso en el tiempo adecuado. Terminamos con este verso haciéndonos algunas preguntas. ¿Cuántos Elohim hay? ¿Cuántos Elohim hay? Tenemos la respuesta aquí, 1 Tito 2:5. El Todopoderoso es uno. Nos hace recordación del verso de Deuteronomio 6:4. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Un solo mediador entre quienes, entre el Todopoderoso y la humanidad, una relación que se había roto por el pecado. El Mesías vino a reparar esa relación mediante su sacrificio. Él medió, él se convirtió en el mediador para reparar esa relación que se había perdido. El Mesías era un ser humano. Vemos aquí a Tito, humano él mismo, en este libro de Tito. ¿Se dio el Mesías a sí mismo o fue obligado por otros? ¿Se dio el Mesías a sí mismo o fue obligado por otros? 1 Tito 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Sabemos que no son todos, son muchos y aquellos que dan testimonio del propósito del Todopoderoso. Ese rescate fue por todos los seres humanos, queriendo decir todos en su totalidad. Vemos la respuesta aquí, dando testimonio del propósito del Todopoderoso. El Todopoderoso demostró por medio del Mesías ese plan que se estaba poniendo en práctica. ¿Cuál era el propósito de ese plan? El rescate por muchos, dando testimonio del propósito del Todopoderoso. ¿Cuándo? En el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo adecuado, en el tiempo acordado, en el tiempo señalado. En aquel tiempo que el Mesías expresó, todo se ha cumplido, todo se ha consumado. Tenemos más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno. El sitio es regresando a las raíces.org. Regresando a las raíces.org. Allí va a encontrar más videos, libros en PDF, libros de historia, mapas en PDF y otros recursos que le pueden colaborar en sus estudios e investigaciones. Aquí proponemos temas, los analizamos, leemos la escritura bajo una forma literal, sin interpretar, sin interpretaciones personales. El texto literal tal cual como está allí escrito. Lógicamente que hay algunas figuras, hay unas alegorías, unos símbolos, pero los vamos conociendo poco a poco y entendiendo lo que significan. Esos símbolos, esas figuras literarias son para aclarar los temas, no para oscurecerlos, ni para crearnos la necesidad de buscar personas ajenas que nos vengan a interpretar a su manera la escritura. De manera que invitamos a todas las personas a que investiguen por su propia cuenta, lean los textos en forma literal, conociendo las figuras y vayan sacando sus propias conclusiones, apartando de sus ojos y de su mente toda esa doctrina vieja que nos tenía sometidos. Le damos toda alabanza al Todopoderoso de Israel por habernos permitido este tiempo, estas herramientas, la salud, la vida, los recursos para poder estudiar su palabra, poder investigar, poder analizar, poder redarguirnos nosotros mismos y hacer como los hermanos de Berea, que comparaban siempre toda enseñanza, todo comentario directamente con los textos sagrados.
Que el Todopoderoso guarde al pueblo de Israel de sabiduría a sus gobernantes, de paciencia y tolerancia a los habitantes y fortaleza ante las circunstancias difíciles que enfrentamos cada día. Que las 12 tribus sean reunidas de acuerdo al propósito y al plan del Todopoderoso por medio y por los méritos del Mesías Yahoshua HaMashiach, que venga pronto. Amén. Shalom.